Familia, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente reunidos con ustedes en este espacio de la Escuela Bíblica de Formación Cristiana para la Doctrina de la Iglesia Catedral de Fe. Queremos en esta noche agradecer a nombre de los pastores Ramos su atención y en este caso también el espacio que ustedes están participando como iglesia, el tiempo tan especial que nosotros vamos a disfrutar de este tiempo de enseñanza. Hoy queremos hablar sobre la Santa Cena. Debido al distanciamiento social, tenemos las limitaciones de reunirnos para celebrar la Santa Cena. Sin embargo, hemos visto bien tener la Santa Cena virtual. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nos podamos reunir en familia y el jefe de hogar, el padre de familia, la autoridad del hogar, va a dirigir esta reunión guiado por el pastor el día domingo desde el servicio de la Iglesia Catedral de Fe. Y esto va a ser importante porque no debemos dejar de disfrutar de las bendiciones espirituales por el distanciamiento social, porque la iglesia no es el espacio físico, la iglesia somos nosotros las personas que integramos el cuerpo de Cristo. Por eso queremos explicarles cómo lo vamos a hacer, qué significa, cómo se va a regular desde el hogar, cuál es el beneficio espiritual que tenemos, cómo vamos a crecer espiritualmente ante esta práctica. Y es importante que tengamos bien los conceptos para que manejemos la administración a la familia, manejemos también el significado correcto y sepamos a quiénes vamos a administrar, quiénes pueden participar de la Cena del Señor. Y esto es muy importante para todos nosotros. Por eso, hoy día queremos empezar leyendo el libro de 1 Corintios capítulo 11, la explicación que hace el apóstol Pablo por revelación de Cristo sobre el día en que él instituyó la Santa Cena. En 1 Corintios capítulo 11, como les dije, a partir del versículo 23, Pablo cuenta lo que le contó Cristo y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo ha sido informado por Cristo lo que aconteció esa noche previa a su arresto, previa a su juicio, previo a su encarcelamiento y consiguiente ejecución. Aquí queremos examinar lo siguiente. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y aquí viene entonces la esencia de la Santa Cena. Esto es importante para todos nosotros. Es una conmemoración, no una simple conmemoración. Es un recordatorio de la obra de Cristo a favor de la iglesia. Es el recordatorio de la muerte de Cristo, la entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio de todos los creyentes, para beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, esta conmemoración lo hacen solo los creyentes que han recibido la bendición de tener un encuentro personal con Jesucristo, aceptar su obra en la cruz del Calvario, reconocer sus pecados, invitarlo a morir en su corazón y sobre todo haber decidido obedecerle bajo cualquier circunstancia sobre esta tierra. Bajo esos criterios es importante que tengamos en mente qué es la Santa Cena. En primer lugar, tenemos que ver que es una institución que estableció el mismo Cristo. El fondo, si ustedes lo leen en Mateo 26, o en Marcos 14, o en Lucas capítulo 22, el marco va a ser la Pascua. La Santa Cena se instituye dentro de la Pascua judía, ¿no? Dentro de la celebración de la Pascua judía. Y en ese contexto, el Señor Jesucristo, después que han bebido, han disfrutado, digamos, de la cena como familia, el recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto, la liberación del poder, digamos, opresor del imperio egipcio de esa época, ¿no? Salir también de las tinieblas a la luz admirable, salir digamos, de un ambiente de esclavitud a liberación. En ese contexto, el Señor Jesucristo establece el nuevo pacto. Y tomando la copa, ¿no? Bueno, tomando el pan, después de haber comido, dice que él explicó qué significa cada elemento. Vienen los símbolos, ¿no? El pan y también tenemos el vino. Son los dos elementos que participan en la Santa Cena. Aquí yo tengo pan y vino como ejemplo.
¿ya? Aquí, pan y vino, aunque el Nuevo Testamento, Jesús dice en Mateo 26 que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que nos volvamos a reencontrar en el reino de los cielos, hasta que vuelva a participar de ellos cuando el reino de mi Padre sea establecido de manera universal aquí en la tierra. Y algunos dicen fruto de la vid, quiere decir entonces que es jugo de uvas, ¿ya? O extracto de uva. Bueno, en esa época probablemente sea el jugo del día, ¿no? No sabemos cuánto tiempo ha reposado, la cosa es que es el fruto de la vid. Algunos lo llaman vino, otros no. Pues bueno, esos son los elementos básicamente que uno va a reflejar su cuerpo, que es la entrega de su cuerpo para que reciba el castigo de nuestros pecados, ¿no? ¿Ya? Y el texto lo dice claramente, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, su cuerpo es la entrega del sacrificio, la entrega, digamos así, de la ofrenda por el pecado. El mismo significado que tenía el Cordero Pascual, que los judíos sacrificaban y por así recordamos, si así recordamos, el dintel de la casa lo pintaron de la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte cuando pase no haga daño de ese hogar, no toque ese hogar. Así igualmente, el cordero sacrificado por los judíos representa entonces en ese instante a Jesucristo. Y él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, o sea que por nosotros va a recibir el castigo de nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados iba a recibir su cuerpo. Y su sangre iba a ser el pago del precio de nuestros pecados, por la remisión de nuestros pecados, para que seamos perdonados de toda maldad. Son símbolos, algunos le llaman signo o sello, ¿no? Que es equivalente, ¿no? Que es equivalente, son símbolos que representan entonces el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, entregados, digamos así, digámoslo correctamente, entregados a morir por nuestra causa. Cristo Jesús nos reemplazó en la cruz del Calvario, entregó su vida, murió por nosotros y en esta hora nosotros recordamos de manera agradable, ¿no? Felices, recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos los que hemos creído en el Señor podemos decir verdaderamente, creemos que su cuerpo fue lacerado, el castigo de nuestros pecados fue sobre él, ¿no? Y por su llaga hemos sido sanados. Se cumple la profecía de Isaías 53 que su cuerpo iba a ser maltratado, ¿no? Otro salmo dice que araron mi espalda, ¿no? Imagínense, por los latigazos le habían creado unos grandes surcos inmensos, le habían desprendido la carne, ¿no? Casi prácticamente lo habían cortado en tiras, ¿no? Su espalda lo habían lacerado de tal manera de que el dolor era inmenso. Dice, hicieron surcos en mi espalda, ¿no? Mismo el arado que se hace sobre la tierra para abrir los surcos para que la semilla sea sembrada. Bueno, Cristo en su cuerpo recibió el castigo del pecado y venció al pecado en la carne. Eso dice primera de Pedro capítulo 4. Ese puesto que Cristo padeció en la carne es por nosotros, armados del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Y es interesante esa parte, terminó con el poder del pecado sobre la influencia del cuerpo, ¿no es cierto? Rompió esa relación, ese dominio que tenía sobre nuestra naturaleza. Todavía tenemos la naturaleza caída, pero ya no tiene el poder de controlarnos cuando Cristo Jesús viene a morar a nuestro corazón. Por eso es muy importante la muerte de Cristo, porque es la paga por nuestros pecados. ¿Ustedes se acuerdan de Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Y podríamos decir, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la paga por nuestro pecado. El mismo elemento, digamos, el mismo instrumento que se utilizaba para castigar el pecado, se utiliza para perdonar el pecado ahora, la muerte de Jesucristo por todos nosotros. Por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta esta verdad en la Santa Cena. Si vemos que los dos sacramentos fundamentales de la Iglesia, los dos signos que representan las verdades de la gracia, como el bautismo en agua y la Santa Cena, ambos representan la muerte de Cristo. La Santa Cena le hace un énfasis especial a la muerte expiatoria de Cristo para establecer una comunión permanente con los creyentes. El bautismo señala la muerte y la resurrección, pero la Santa Cena hace un énfasis especial
en la bendición que tenemos al recibir el perdón de pecados gracias a la remisión que hizo Cristo rescatándonos del pecado y de la muerte. Por eso es muy importante que tengamos presente que este es el significado. Jesucristo instituyó el pacto, el nuevo pacto, a partir, por supuesto, del antiguo, en base al antiguo, con el sacrificio del Cordero Pascual, ¿no? Y eso lo dijo Juan de manera específica en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 33. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo extermina, que lo elimina, que lo borra de la memoria de Dios, de tal manera de que cuando el Padre nos ve perfectos en Cristo. Por eso es que Pablo utiliza la figura del bautismo para decir que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo ha sido revestido. ¿Qué está diciendo? Que hemos sido revestidos de su justicia. Nosotros hemos recibido su justicia. Cuando el Padre nos ve, no nos ve imperfectos y pecadores, nos ve según la justicia de Cristo revistiendo nuestra vida, nos ve perfectos en Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos en cuenta la Santa Cena, es muy importante, y que tengamos reverencia, porque mientras el bautismo representa el inicio de esa comunión, muerte y resurrección, y digamos así, el compromiso que asumimos con Cristo desde ahí hacia adelante, la Santa Cena mantiene esa comunión, revive esa comunión con Él. ¿Ya? Nos hace recordar la eficacia de la muerte de Cristo, que nos liberó del poder del pecado, de la muerte misma y de Satanás, porque la muerte nos separaba de Dios, la muerte espiritual, pero también la muerte física nos llevaba a un lugar aparte, sin comunión con Dios. Pero venido Cristo, se ha vencido el poder del pecado, se ha vencido también la separación que causa la muerte física. Más bien vamos ahora a la presencia de Dios. ¿Ven lo que dice Pablo? Y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la ausencia de este cuerpo es estar en la presencia misma de Dios. Por eso es que hay que entender muy bien estas verdades que se expresan en la comunión de las... No es un simple rito, no es una mera conmemoración, un recordatorio, sino que revivimos en nuestro corazón la victoria de Cristo Jesús y la mantenemos vigente, está presente, sigue obrando de manera especial. Algunos me preguntan, pastor, los elementos son pan y vino, ¿sí? Pan y vino, o fruto de la vid, como les digo, ¿ya? Fruto de la vid. En este caso puede ser jugo de uvas. Si usted tiene vino, trate de rebajarlo con agua para que no se haga énfasis al alcohol, sino más bien en este caso, al símbolo de la sangre de Jesús. ¿Ya? Si tiene pan, ¿por qué usamos? Uno dice, pero pastor, ¿por qué usamos galletas? Usamos galletas porque el pan que utilizaron en la cena pascual era sin levadura, era panes sin levadura. Ellos comían esos días panes sin levadura, los 7 días antes de la Pascua se quitaba la levadura y también esos días comían panes sin levadura en la época de la Pascua. Por consiguiente, utilizamos, como no tenemos un pan, si usted puede tener un pan árabe, está bien, ¿no? Magnífico, un pan árabe que ustedes lo ven todo plano porque no tiene levadura, con confianza, ¿no? O cualquier pan que, ya, es el pan pita, le dicen, ¿no? Pero cualquier pan que le pueda ayudar, en este caso, al símbolo, la idea, porque la levadura en ese instante representaba el pecado, ¿no? Recuerden a Pablo en 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Que un poco de levadura leuda a toda la masa y estaba hablando del pecado que puede infectar a la iglesia cuando no lo corregimos a tiempo. Igualmente, hay la levadura de los fariseos, ¿no? Que era propiamente, digamos así, el pecado de los fariseos, de no creer en el Mesías, ¿no? Muy bien, y en muchos casos son símbolos nada más, ¿ya? Pero Jesús sigue utilizando entonces que somos un nuevo cuerpo en Él, sin levadura, sin el poder del pecado afectando nuestra naturaleza humana. Muy bien, eso no quiere decir que somos perfectos, ¿eh? Seguimos siendo personas imperfectas. La diferencia es que la gracia nos ayuda a vencer el pecado. La diferencia es que vamos creciendo en fe, en comunión con Jesús y vamos venciendo el pecado. Los pecados que pertenecían al viejo hombre se retiran de nuestra vida y tenemos una comunión permanente con el Señor. Hay un progreso en nuestra vida espiritual, en nuestra conducta moral y sobre todo también en nuestra forma de pensar en beneficio del bien común. Las preguntas que pueden ir surgiendo
en nuestra mente es, pastor, pastor, ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? Aquí viene, esa es una pregunta que es pertinente para este caso, que es prudente. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? ¿Quiénes lo pueden hacer? Pastor, si en la iglesia uno puede ver, los diáconos pueden ver, los pastores pueden observar en el local físico donde nosotros podíamos observar y ver a quiénes le compartíamos la cena. Pues bueno, ahora también tenemos que delegar esa responsabilidad al jefe del hogar, a la autoridad del hogar. Si no hay, por así decirlo, si no está papá, mamá, si no está mamá, el hermano mayor o la persona que representa la autoridad del hogar. Y lógicamente la autoridad del hogar que es creyente, o sea, que tiene comunión con Cristo Jesús. Esto va a ser muy importante. Y para poder examinar quiénes pueden participar de la Santa Cena, voy a leer 1 Corintios, capítulo 20, capítulo 11, versículo 27, ¿no? Voy a leerlo así despacito para ir asimilando quiénes pueden participar de la Cena del Señor. De manera que, dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, dice aquí, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque el verso 26 dice que esta práctica es el anuncio, dice aquí, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. O sea, anunciamos el Evangelio. Cuando dice la muerte, representa entonces la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre el pecado, sobre la muerte propiamente dicho y sobre Satanás. Esto anunciamos. Y al proclamar la muerte de Cristo, quiere decir que estamos proclamando la muerte de la naturaleza pecaminosa por obra de Cristo en nosotros. Estamos proclamando la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre la inclinación al mal, por lo que diría San Agustín, digamos, el poder del pecado original, ¿no es cierto? El poder de la naturaleza del pecado original que nos inclinaba a hacer cosas malas. Ese poder es quebrantado por la obra de Cristo, nos circuncide espiritualmente, aquí dicen en el corazón, porque espiritualmente rompe todo el lazo que nos llevaba cautivos a la obediencia al pecado. Se rompe eso y queda el poder de Cristo actuando en nosotros. Y eso es importante. Entonces, cuando anunciamos la muerte de Cristo, estamos anunciando la autoridad que tiene Cristo para obrar en nosotros con poder para que le obedezcamos, para que podamos servir al Señor, para que podamos crecer en fe, para que Él sea nuestro abogado, nuestro paracleto, quien nos acompañe. Y si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, quien puede entonces obrar en nuestra vida de manera especial, para que podamos vivir una vida ejemplar, una vida que estimule a otros a creer en el Señor Jesucristo, una vida que testifique que verdaderamente Cristo Jesús puede cambiar la naturaleza de los hombres, que verdaderamente Jesucristo puede transformar una forma de pensar negativa, ociosa, perniciosa, maliciosa, en un pensamiento de amor, de paz, de libertad, de bienestar. Por eso es muy importante que entendamos por qué Pablo sustenta la comunión permanente con Cristo en la victoria sobre la muerte, sobre la victoria que surge de su muerte, porque le pertenecemos a Dios, hemos sido comprados por su sangre preciosa. De manera que cualquiera que comiera este pan y esta copa indignamente, ¿a qué se refiere? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí vamos a desarrollar un pequeño examen sobre estas palabras. La persona que está viviendo una vida fuera de las verdades del Evangelio no está siendo consecuente con la obra de Cristo en su corazón. Escúcheme bien, ¿ya? Yo quiero dejar esto muy en claro, como creyentes, no somos perfectos, pero vamos siendo perfeccionados a medida que conocemos la bondad del Señor. Vamos creciendo, dejando los viejos pecados, ¿no? Y, bueno, viene a mi memoria, sería bueno e interesante hacer ese pequeño sesgo, para que algunos no tengan algún conflicto, y lo voy a leer desde Colosenses, porque en Colosenses está claro, el capítulo 3, cuando se habla de la obra de Cristo, dicen algo interesante en relación al pecado. Y aquí se lo quiero leer porque es importante
que lo tengamos en mente. En Colosenses capítulo 3, el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a hacer una lista de pecados. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí viene el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué pecados eran? Los del verso 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, vean los pecados a los que se refiere. Y luego hace un contraste con los pecados con los cuales todavía luchamos. Dice el verso 8, pero dejad también, así como has vencido esos pecados del viejo hombre, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Miren la diferencia de los pecados del versículo 5 de los pecados del verso 8. Los pecados del verso 8 son ira, enojo, malicia. ¿Cuáles son los conflictos que tenemos los cristianos hoy? Con nuestras emociones. Ira, enojo. Con nuestros pensamientos, malicia. ¿Ya? ¿Y qué otras más? Con nuestro lenguaje, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. ¿Ya? Entonces, los pecados, las prácticas del viejo hombre tienen que ver con la sexualidad, con la idolatría, tienen que ver con las pasiones desordenadas que uno no puede controlar. Y bien, son pecados de grueso calibre. Los nuevos pecados tienen que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de hablar. Y a eso se refiere. Ahí va a trabajar Dios con los sentimientos. De repente yo tengo celos porque otro prospera, está en mejor condición que yo, o me deprimo porque no puedo lograr mis metas, ¿ya? Y me siento triste y angustiado. O sea, hay conflictos emocionales que son reales. O de repente dudas de que Dios no me cuida o no me guarda. Puedo tener mi conflicto como pasa en el Salmo 73, ¿no? Cuando Asaf tiene su conflicto, ve que los malos prosperan y no guardan su lengua del mal, su lengua pasea la tierra, sus ojos están hinchados de orgullo y de soberbia, y él se siente mal y dice, verdaderamente en vano he guardado a Dios porque estoy padeciendo más que los mundanos. ¿Cómo es esto posible? Y luego, lógicamente, cuando entra en la presencia de Dios, entiende verdaderamente, dice, fui como una bestia, hasta que entrando en tu presencia entendí el fin de ellos. Muy bien, tenemos conflictos con nuestra forma de pensar, no con nuestro estilo de vida, sino a veces con la comprensión de la realidad. Por eso es que el autoexamen tiene que ver en ese nivel. Cuando volvemos a 1 Corintios 11, y así, ¿quiénes van a tomar dignamente? Los que hacen un autoexamen de su vida. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? Puede que uno tenga un ataque. Dice, pero pastor, ¿qué pasa si veo a una mujer y me gusta? ¿No? Ya, yo soy casado, tengo mi anillo acá y veo a una mujer y se me escapa la vista, ¿no? Bueno, es una lucha. Jesús dijo, Jesús ya había examinado eso, ¿no? De repente nadie lo conoce, mi esposa no conoce, los pastores no lo conocen, la gente no lo conoce, pero es una lucha interna. Y Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciar. El problema no es mirar a la mujer, es si conscientes la codicia en tu corazón. Si tú dices, wow, sí, como quisiera, si hay imágenes sexuales, si le permites que los pensamientos gobiernen tu mente, ya has pecado ya en tu mente. Por eso es que hay una batalla interna en el creyente, la batalla con nuestra mente, con nuestras emociones y, por supuesto, nuestras palabras que van a expresar qué hay en el corazón. Porque las palabras van a revelar quiénes somos. Por eso es que viene un autoexamen. ¿Quién va a ser digno de hacer un no creyente? No va a hacer este autoexamen. Para él es normal, no distingue el bien y el mal. Para él es normal, ¿no? Sacarle la vuelta a su esposa. Y normal, viene a la iglesia, puede... No sé si ustedes han visto la película El Padrino. En la película El Padrino, el día en que él, entre comillas, se venga de todas las familias que afectaron, digamos, a su padre, él se venga de todos de los Barcini, ¿no? De todos los criminales, los manda a matar. Ese día estaba bautizando a su sobrino. Y el padre dice,
renuncias a Satanás, renuncias a las horas. Cuando está haciendo esa pronunciación, están ejecutando a todos sus enemigos. Y el normal practica su religión, practica su fe, los ritos de la fe, pero no actúa de acuerdo a las verdades del Evangelio. Y eso se tiene que evitar indignamente, a eso se refiere. No sé si tienen alguna pregunta, por supuesto, ustedes pueden escribir sus preguntas con confianza, puedan escribir sus preguntas y vamos a ir respondiendo a medida que me hagan llegar las respuestas, ¿no? Perdón, las preguntas, me hagan llegar las preguntas, vamos a ir respondiendo. Pero seguimos con este concepto de indignamente. Dice, será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué será culpado? Porque se considera ineficaz, pues, la obra de salvación. Quedaría el Señor en vergüenza. Si Dios dice que cambia y no cambia, quedaría en vergüenza. Quedaríamos mal, ¿no? Si uno dice, este hombre ha sido cambiado por el poder de Dios, pero le sigue pegando a su esposa, ¿no? Viene la policía a su casa y hay escándalo porque le ha pegado a su esposa. ¿Se imaginan entonces qué testimonio podríamos dar de la eficacia de la salvación? ¿No? Si hay perdón en el Señor, hay un perdón real. Si hay un cambio real. Es importante entonces el testimonio que estamos brindando a los demás. Por eso es que tomar la Santa Cena nos mantiene en ese nivel de comunión que Dios espera, que seamos dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados, mantenernos en ese nivel de comunión con el Señor. Eso es muy importante. Y si uno niega la eficacia del poder de Dios, automáticamente es responsable. Porque Dios, en este caso, diría, pero yo te di todos los recursos, hijo. Te di los recursos, yo te he beneficiado, tú me conoces. No puedes responsabilizar a otros por las acciones que tú debes tomar. Si debes ser fiel conmigo, pues toma tu respectiva autoridad en mí, usa los beneficios espirituales y obedece. No es justificación al mal, ¿no? No, pero él me hizo tal cosa, nunca lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar, me hizo tanto daño. Y como no lo perdonas, él te sigue haciendo daño. Su maldad te sigue destruyendo, te va a estar comiendo. ¿Ah? Es como el veneno de una serpiente, te mordió. Tú dices, no voy a perdonar a esa serpiente, pero no haces nada por quitarte el veneno. Igualito es cuando no perdonas. El veneno sigue destruyendo tu vida. No solamente la maldad que te hizo sigue vigente en tu mente, sino que sigue teniendo consecuencias, destruyendo tu vida. En cambio, el perdón que viene por Cristo te libera del veneno de la muerte. Por eso es que es muy importante autoexaminarnos. Dice, por tanto, dice acá, pruébese cada uno a sí mismo. Este es un autoexamen de conciencia, es personal. Yo no puedo entrar a tu mente, yo no sé cómo piensas, no sé cómo estás viviendo. Entonces necesitas que el Espíritu Santo ilumine tus pensamientos, que examine desde tu corazón. Él tiene que hablar contigo, ¿no? Porque la comunión con el Señor se logra a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad y te guía a glorificar a Cristo Jesús. Hay algunos creyentes que quieren justificar algunas actitudes negativas diciendo, no, pues si él también lo hace, si él siendo diácono, si él siendo pastor. Escúchame, el título no te hace mejor persona, la obediencia te hace mejor persona en Cristo Jesús. Si hay una persona que es más vieja en la fe, puede ser más vieja en la fe, puede tener más años de asistir a la iglesia, pero ser enano espiritual porque no obedece. Cuando Jesús hable contigo, no te voy a pedir, no, pero yo siempre le pido perdón, él no reconoce. A Jesús, él no va a justificar tus actos porque tú señales a otro. Más bien va a hablar contigo y te va a decir, tú eres responsable. Pruébate delante de mí. Tú tienes que estar bien conmigo. Tú eres responsable de la comunión. Tú eres responsable de la comunión. Y eso es fundamental. Muy bien, seguimos leyendo. Pruébese, hermano. Examínese. Pues nosotros en la iglesia tomamos un tiempo, en la Santa Cena también, después de la predicación, vamos a tomar un tiempo así especial para que meditemos un ratito, ¿no? Para que meditemos un ratito y podamos luego pedir perdón, si hay que pedir perdón al Señor, pedirnos perdón entre nosotros si en algún momento hemos tenido alguna aflicción en el hogar que no se ha resuelto en ese momento, es el momento entonces de
de autoexaminarse y de ser humilde y reconocer lo que hiciste mal. Así te hayan ofendido, perdona. ¿Ya? Si tú has ofendido, pide perdón. Algunos tienen el problema de acercarse y te abrazan nomás, no dicen nada. En algunos casos tenemos que decir, perdóname por tal cosa. ¿Ya? En Santiago capítulo 5, el verso 16, dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. No dice acusaos unos a otros. No viene a decir, tú me hiciste tal cosa. No. Yo vengo con la disposición de confesar cuál ha sido mi falta. Eso es humildad. Asumir mi responsabilidad. De repente, digamos, fui ofendido, pero mi responsabilidad es decir, ¿sabes qué? Te perdono. Con humildad no decirle, ya pues el Evangelio dice que tengo que perdonarte y te perdono, pero tu actitud no es la correcta. Tus palabras no son bondadosas, son ásperas. ¿Ya? Indican fastidio, resentimiento, desgano, desprecio. Cuidado. Te lo digo con mucho amor, debes tener cuidado. El autoexamen debe ser claro, pruébate. O sea, aquí, en algún caso su esposa le ha pedido que pruebe la comida, o te han dicho, puedes probar para ver cómo está la sal, cómo está el gusto, cómo está el ají, qué sabores están, se notan, ¿no? Por supuesto que hay expertos, catadores, ¿no? Que sacan hasta los ingredientes, ¿no? Pueden decirte, yo a veces, mi hijo Rodrigo es aficionado a ver programas de cocina, ¿no? Y ve al chef, bueno, un chef famoso, no me acuerdo su nombre, ya me he olvidado, Hansi creo que es, ¿no? ¿Ah? Y este chef famoso puede distinguir los sabores, la textura, ¿no? Un excelente paladar para distinguir y puede decir que si es bueno, si es malo, si es fresco, si está pasado, si es rancio. Es Gordon Ramsay, se llama el chef. Me está pasando la voz acá mi asesor técnico acá. ¿Ah? Gordon Ramsay, ¿no? Y es tan bueno distinguiendo los sabores, hasta puede saber, ¿no? Por el olfato. Pruébese. Mira, el Señor es un experto, Él te va a olfatear todo, hermano. Dice que su palabra escudriña tu mente y tu corazón. No puede dejar nada oculto a su vista. Desnudos estamos delante de Él. Hasta antes que surjan las justificaciones de nuestros pensamientos, Él ya los conoce. Así que seamos humildes y reconozcamos. Por eso he tomado bastante énfasis en parte del autoexamen, porque va a reflejar el significado de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y debemos estar a la altura. Algunos dicen, no voy a tomar la Santa Cena, pues si tomo juicio para mí, si bebo juicio para mí, no lo voy a tomar. Error garrafal, eso es rebeldía, porque te estás negando a vivir conforme al Evangelio. Por eso es que no te dice no tome, te dice pruébese y luego participe. Eso es muy importante. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay un juicio, porque sí está presente espiritualmente Cristo. Voy a distinguir que Cristo no se convierte en el pan. El cuerpo, esto no sigue siendo galletita. Si oramos por ella, se consagra. Sigue siendo pan. No que se transforma en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos, no creemos en esa doctrina y no aceptamos esa doctrina. Sigue siendo pan. Pero ¿dónde está la verdad? En la obediencia. Así como el bautismo, el agua es agua y solamente te moja. ¿Dónde está entonces la bendición? En la obediencia, en obedecer al Señor. Ahí está la riqueza. Por eso cuando te examinas, disciernes, ofendí, justifiqué, no fui a hablar. Bueno, este es el momento de pedir perdón. Perdóname, Señor. No permitas que mi conciencia se encallezca. ¿Ya? Y algunos me dicen, ¿pero puedo participar sin ser bautizado? Claro que sí. Porque ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Si has tenido un día de haber aceptado a Jesús y comprendes su muerte en la cruz para perdonar tus pecados y tú has decidido de corazón seguirlo, claro que sí. Luego viene entonces el bautismo en agua y luego sigues participando de las cosas del Señor, ¿ya? Y vas creciendo a medida que vas conociendo el Evangelio. Y eso es muy importante. Así que hemos visto el significado, ¿no?
refleja la victoria de Cristo en su muerte, ¿ya? Exponiendo públicamente a Satanás, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15, lo expuso derrotado, ¿no? ¿Ya? Que venció el pecado en la carne, eso dice 1 Pedro capítulo 4, verso 1, venció el pecado, o sea, que la naturaleza pecaminosa ha sido quebrantada. Pablo dice que hemos sido circuncidados en el corazón, ¿no? Romanos capítulo 2, o sea, que somos transformados por el Señor. Hay una obra poderosa. La pregunta que algunos me hacen, ¿y los niños, pastor? Si estamos en el hogar y está toda la familia, se reúne, bueno, el que dirige, si ya tienes tiempo en el Señor, uno tiene que tomar la autoridad. Si no es el padre, si el padre no es creyente, entonces la mamá tiene que dirigir. Si el padre no es creyente, ¿quién dirige? La mamá. Si la mamá no sabe, ministra a un hijo, el hijo o cualquier persona que es creyente en la iglesia, que toma la autoridad, tiene que dirigir. Y a medida que, en el hogar me refiero, porque va a ir siendo dirigido por el pastor, ¿no es cierto?, que va a dar el mensaje virtual. Da el mensaje y el pastor te va a decir, tome sus copitas, entonces tú vas a repartir las copitas a la familia. Pero tienes que escuchar bien y decirle, si tú todavía no has estado a Cristo Jesús, es mejor que te abstengas. No, por compromiso hay que darle, no. No le des por compromiso, ese es el engaño del compromiso. Y con los niños, alguna pregunta, pastor, ¿y los niños? Depende de la edad. Si el niño comprende el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y ha entregado su vida a Jesús, tú le ayudas a que reflexione. Bueno, hijito, ¿te has portado bien? Los padres tienen que ayudar a los niños. ¿Ah? Pero si es bebé y es niño, no, pues cómprale una galleta aparte, ¿no? Dale otra cosa, ¿no? Pero le dices, pastor, si se antoja, está acá, dale otra cosita. ¿Ah? La cosa es que mantengamos en orden la Santa Cena. Mantengamos el significado y el respeto que le corresponde a esta ceremonia. Es un respeto que le tenemos a Cristo. ¿Ah? Nosotros en este caso siempre hemos sido muy solemnes, ¿ya? Y hemos hecho la Santa Cena para que la comunión se avive, ¿no? Para que no haya resentimientos, para que no haya facciones. Aquí el texto dice, esperaos unos a otros. Esto no es participar de la cena del Señor. Si ustedes leen el verso 20, dice, cuando puestos reunidos vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y al tomar su propia cena. Muy bien, ¿eh? Por eso lo hacemos al unísono, todos juntos. Nos esperamos a reflexionar y luego participamos todos juntos, porque es el símbolo de la unidad del cuerpo de Cristo, de la comunión que tenemos al haber recibido su victoria en la cruz del Calvario, y enriquece y fortalece nuestra vida espiritual. ¿Ya? No que el pan se convierte en veneno porque lo tomas indignamente. Algunos piensan, no, pastor, ¿qué pasa si lo tomo? No es el pan, sino que espiritualmente tú eres afectado por ser desobediente, por ser rebelde, eso sí. Eso sí sucede. Así que seamos conscientes. ¿Hay una otra pregunta? Bueno, mientras van llegando las preguntas, sigo explicando porque esto es importante. Así que lo hacemos como hermanos, siguiendo la secuencia correcta y correspondiente. ¿Ya? Lo hacemos juntos. El que está en la casa, escucha al pastor la lectura de 1 Corintios que vamos a hacer. Ora por el pan. Todos levantan el pan en la casa, oran, ¿no? Y luego participan del pan. Luego la copa, oran por la copa y participan de la copa. Y el que está oficiando en la casa, el que está haciendo de diácono en la casa, recoge las copitas, ¿no? El que está haciendo, el que nos está colaborando, recoge las copitas. ¿Qué copitas? ¿Cuánto debo tomar, pastor? ¿Me tomo un vaso así de vino? No. Es símbolo, nada más, pues. Una copita, que tengo una copita chiquita, ¿no? ¿Ah? Si no es la copita, bueno. Yo tengo mi set de Santa Cena, que a veces lo llevo para los matrimonios, así que llevo mi pomo de vino, ¿no? Esto es suficiente para los padrinos, para los consortes, para los pastores cristianos. Para 6 personas es suficiente. Es un poquito, ¿no? Ustedes saben que respetamos la cantidad porque un vaso así, un vaso a mitad de este vaso ya representa casi el 3% de alcohol en la sangre, ¿no? Saben que el vino tiene bastante cantidad de alcohol, ¿no? Alcohol. Entonces, 2 vasos ya son el 5% y ya no puede manejar. Entonces ya nos ha puesto cierto límite la ley, ¿no? Nosotros por eso le decimos, tomamos un vasito de vino, acá he traído varios tamaños, y si no tienes copitas, no te preocupes, pero tómate así tengas un vaso grande, échale un poquito acá nada más, ¿no? Por ejemplo,
Ya, acá, aunque no se ve, ¿no? Entonces acá, un poquito nomás, ¿no? Porque lo que importa es el significado. Y si no tienen copas, pues pueden hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Echa y cada quien toma un sorbito, ¿no? Y lo van pasando en familia. También funciona así, no hay problema. Jesús, con una misma copa, compartió a sus apóstoles, que eran 12 nada más. Y se podía manejar, todos beben de la misma copa. Igualito el pan, un pan grande que ellos tenían, cortaban todos, agarraban un pedazo y participaron del pan. ¿No? La idea es que genera unidad como cuerpo de Cristo, hay una unión espiritual, hay poder, porque están congregados en el nombre. Jesús está en ese acto, en su hogar, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Jesús espiritualmente está presente. Por eso no es una simple conmemoración en memoria de, hay la presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena. Y eso es muy importante, es muy importante. Les voy a decir, pastor, pero si en la casa alguien en ese instante quiere entregar su vida a Jesús, ministralo. Si está ahí tu sobrino y dice, yo quiero participar, ¿entregaste tu vida a Jesús? Te dice, sí. Ora con él entonces ahí. Entonces oramos, oren por él. Entregue, si dice, entrego mi vida, entrega tu vida. Guíalo en la oración de entrega. Y luego le das el pan y el vino. Amén. Si tiene que aceptar a Jesús en ese instante, que lo haga, porque es importante, pero explícale el significado, explícale la verdad. Y eso va a ser muy importante para ti y para los demás. Miren, qué bueno, ¿no? Una santa cena evangelística va a ser, si es que tu pariente se convierte en ese instante, porque tú le vas a explicar y participes, ¿no? Si de repente me está ganando lo que el pastor está dando, no te preocupes, a Dios no se desespera, por eso estás en tu casa, esperas un ratito, le participas y luego oran y ya no se desesperen por eso. Más bien, lo importante es hacer la obra del Señor. No nos volvemos legalistas. ¿Ya? Porque puede haber que está tu sobrina, tu primo y dice, ¿qué es esto? Yo también quiero. Le explicas, esto, hija, es invocar a Cristo, invocar a Jesús como el vencedor del pecado, de la muerte y de Satanás. Si tú crees esto, tienes que entregarle tu vida a Jesús primero para que participe, porque esto no es un juego. Y puede que dé su vida a Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Ya? Y si no la da, tampoco le dices, bueno, hijita, o no, todavía quiere esperar. Está bien, hija, entonces esperas también de esto, porque significa que tú tienes que hacer las cosas con coherencia, ¿no? La medicina, o en este caso la vitamina, es para el que lo necesita, ¿no? Y en ese caso es para los creyentes, ¿no? Así se determina la verdad bíblica. Me dice, pastor, ¿qué hago con lo que sobra? Bueno, con lo que sobra una vez que acaba la ceremonia, ya no hay que creer que es el cuerpo de Cristo y hay que guardarlo en un lugar santísimo. No. Si es comida natural, ya. Si deseas la guardas, la comes después, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si lo guardas para la siguiente Santa Cena, puede ser, ¿no? Si van a participar en los 2 cultos, en el segundo y tercero, ¿cuántas veces puede tomar Santa Cena? La Santa Cena puede tomarse 2 veces en el domingo o 3. Si eres diácono, en la iglesia tomabas algunos de los 3 servicios. ¿Ya? Bueno, eres bendecido. Nosotros lo hacemos cada mensualmente. Lo importante es que estés consciente de lo que estás haciendo, que te autoexamines, no que te vuelvas religioso y te insensibilices. No, lo importante es que te autoexamines. Eso es muy importante. Muy bien, acá hay una sentencia, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el verso 30 dice algo serio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¡Wow! O sea que cuando el testimonio no está bien, a veces Dios utiliza ciertos elementos, eso es lo que dice el texto, ¿no? Como enfermedad o debilidad espiritual, ¿ya? O en algunos casos la muerte, pues, ¿no? Parece duro los que duermen, ¿no? ¿Ya? Para corregir al creyente con el fin de que no seamos jugados con el mundo, dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Dios nos corrige, nos disciplina como padres a hijos, ¿no? Tú tienes que estar a la altura de las demandas del Evangelio. Y eso depende de tu comunión personal con Cristo. Por eso es que es un autoexamen. Y eso es muy importante. Todos participamos, por supuesto, como iglesia, ¿no? ¿Ah? Participamos como iglesia. Y esto es importante, hermanos. Es la primera vez que lo vamos a hacer.
Seguro que hay preguntas, hay ciertas dudas. Con confianza pueden mandar al WhatsApp 993520-122. Mande sus preguntas y estaremos respondiendo cualquier inquietud. De repente el tiempo no nos alcanza para poder explicarle todo lo que significa la Santa Cena, pero es importante que usted nos pregunte, estamos para resolver cualquier interrogante. Algunos me dicen, pastor, en el Nuevo Testamento estaban teniendo un banquete. Claro, celebraban la Pascua, pues había un cordero pascual, había una serie de comidas que ellos tenían, ¿no? Era un banquete. Y dentro del banquete venía la Santa Cena. Pues bueno, Pablo dice, bueno, si tienen que comer, vayan a comer a su casa, dice, ¿no? Lo corrige, dice, ¿no? Porque algunos comen demasiado y otros que no tienen nada no comen, ¿no? La idea es mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nosotros solamente estamos rescatando de la Pascua, solo rescatamos la institución de la Santa Cena. No celebramos la Pascua como tal, como los judíos, con un cordero pascual, con hierbas amargas, con todos los elementos que ellos servían a la mesa y que describía su experiencia en Egipto y su salida de Egipto con poder por obra de Dios y el rescate de los primogénitos. Nosotros no recordamos esos elementos como judíos. Nosotros solo recordamos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Por eso es que es muy importante que mantengamos los símbolos del pan y el vino. Y algunos me preguntan, pastor, ¿qué pasa si no hay vino? Agua, hermano. Vamos a darle permiso para que usen agua. Y si Dios hace el milagro de convertir tu agua en vino, amén. ¿Ya? Si no, igualmente toma agua, no hay ningún problema, ¿no? No vamos a ser aquí legalistas, ¿no? ¿Ah? Si no hay vino, pues toma agua, ¿no? Jugo de uva, mejor todavía. Estamos diciendo con tiempo para que puedas comprar, ¿no? Lo que necesitas, ¿no es cierto? Tú dices, pastor, no conseguí uvas ya. Bueno, compraste un vino, rebájalo, pues, échale agua, ¿ya? Y toma poquito nomás. La idea no es tomarse la botella, no, la idea es tomar poquito, nada más, guárdalo. Como el vino es el único licor que tiene bacilos vivos, que permanece madurando por sí mismo, por eso es que es bueno para el estómago, ¿no? Es bueno para la digestión, porque tiene bacilos vivos, no es como otros alcoholes que solo se ponen más fuerte porque se ponen viejos, ¿no? En cambio, no, el vino se mantiene vivo, ¿no? Sigue enriqueciéndose por dentro, ¿no? Porque tiene elementos propios digamos, que evitan que se descomponga o se corrompa, ¿no? Esa es la ventaja del vino. Por eso es que Dios lo utilizó como símbolo para reflejar su victoria, ¿no? Terminamos entonces, familia. Manténgase conectado con la Iglesia Catedral de Fe. Esto es importante. Volvemos entonces a explicarles en resumen, la Santa Cena es la muerte de Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. Es la entrega de su cuerpo y su sangre para remisión de nuestros pecados. Eso recordamos con el pan, su cuerpo, y el vino que representa su sangre. Si no tiene usted vino, jugo de uva. Si en un caso no pudiera conseguir este jugo de uva, agua. No se haga problema. Al final, espere entonces la administración del pastor, guíese en la autoridad del hogar, el creyente del hogar, que va a ser de diácono, que va a fungir como mujer, comparte el pan y el vino, los que están presentes, esperen la oración y participen. Si hubiera una persona que quiere entregarle su vida a Jesús en ese instante para participar, guíelo en su entrega a Cristo, hágalo parte y luego que participe, porque es parte del autoexamen, reconocer que es pecador. Y usted conéctelo para las clases de Nueva Vida. Conéctelo automáticamente cuando el pastor diga, levantaste tu mano, digamos, usaste el icono virtual, ahí mismo te diga, sí, use el icono y conéctelo con la clase de Nueva Vida en Cristo los días lunes que hay, ¿no? Y por supuesto puede hasta enviar su nombre, su dirección, su teléfono a 993520-122, al WhatsApp. Envía su nombre, estaremos hablando con él, nos comunicaremos con él por teléfono y lo estaremos guiando en los pasos espirituales que él debe tomar. Y como estamos dando clases virtuales de Nueva Vida en Cristo, también lo podemos conectar a las clases virtuales. Eso es, en resumen, lo que vamos a hacer, hermanos. Estamos contentos por eso. No sé si tuvieran alguna pregunta.
¿Ya? No, vuelvan a escribir. Si tienen preguntas que no se han podido resolver ahora o contestar ahora, al WhatsApp 993520-122. ¿Ya? ¿Ya? Así que tomen su tiempo. ¿Cuándo va a ser la Santa Cena? Este domingo, en los dos servicios, en el segundo y en el primero y el segundo. ¿Ya? A las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Va a haber Santa Cena virtual en ambos servicios. Así que conéctese, la vamos a pasar bien. Si va a estar en los dos servicios, mejor todavía. Así que pásela bien, familia. Les recordamos que tenemos tiempos de oración todos los días, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos clases de la escuela bíblica, ¿ya? Que se pasan abiertos para todos los días lunes, ¿ya? Temas de comunión y de salvación, martes y jueves, criando los hijos para el éxito, y jueves, matrimonios para toda la vida. Conéctense con el equipo, va a ser importante. Más adelante también vamos a tener una pequeña vigilia virtual, ya lo van a ver, lo vamos a pasar bien, porque este tiempo seguimos creciendo en el Señor. Recuerde, Catedral de Fe, una iglesia para usted y su familia. Les agradecemos de todo corazón habernos acompañado en este tiempo. Nuevamente, los saludos del pastor Arturo y Soledad Ramos, los pastores de nuestra iglesia, y también de los pastores Charlie y Angie Ramos. Un abrazo fraterno. Y su servidor, el pastor Wilfredo Beltrán. Ha sido un gusto estar con ustedes. Así que les agradecemos por acompañarnos. No se olviden que todos los miércoles tenemos clase de enseñanza para la iglesia en general. Muchas gracias, familia. Ha sido un honor estar con ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo virtual. Pásenla bien.